Y le damos la bienvenida una vez más aquí en nuestro programa, aquí en el Talmid, en este ministerio de enseñanza de la palabra del Señor, donde típicamente estamos enseñando la palabra expositivamente, en otra palabra, versículo por versículo, frase por frase, y sí, algunas veces palabra por palabra, con el propósito singular de profundizarnos en los detalles de la palabra para ser un mejor reflejo de la persona de Jesucristo aquí en esta tierra. Le damos la bienvenida a nuestra audiencia televisiva y radial, y es un privilegio de siempre compartir la palabra con cada uno de ustedes. Ahora vamos a continuar con nuestro estudio aquí en la palabra del Señor en Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8. Y a la misma vez queremos extenderle a ustedes, ¿no?, una invitación cordialmente a visitar a nuestra iglesia, la Iglesia Cristiana de la Gracia en Cusco, donde el pastor Joe Martínez está encabezando el pastorado de la iglesia, y nosotros estamos ubicados en la esquina de Garcilaso con la calle de Huanacapa. Estamos en la dirección precisa, en el edificio 305 en Huanacapa, en el quinto piso, y hay un ascensor ahí. Tenemos nuestros cultos cada domingo a las 10:30, precisamente comienza el culto a las 10:30, y también en los miércoles a las 6 p.m. Y están todos cordialmente invitados. Muchísimas gracias por varios de ustedes en nuestra audiencia que ha visitado la iglesia y están asistiendo en la iglesia con nosotros hoy día. Gracias. Ahora vamos a continuar con nuestra palabra aquí en Mateo capítulo 8, y si usted desea una copia de un audio o video de este programa y de esta enseñanza, simplemente comuníquese con nosotros al número que está en la pantalla y para nuestra audiencia radial. El número es 51-993-093-959. Repito, 51-993-093-959. Y estoy compartiendo el número completo por nuestra audiencia internacional, en cuanto están siempre mandando y haciendo sus pedidos de los programas. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 8, por favor, y continuar con nuestro estudio. Y estamos en la última sección de Mateo capítulo 8 antes de comenzar con el nuevo estudio en Mateo capítulo 9. Vamos a leer. Dice, yo estoy leyendo de la Biblia de la América, y aquí en la iglesia se utilizan las dos versiones, Reina Valera, también se usa Dios habla hoy, la Biblia católica, y también la Biblia de las Américas. Vamos a leer la Biblia. Dice, cuando llegó al otro lado, a la tierra, los gadarenos, le salieron al encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros violentos en extremo, de manera que nadie podía pasar por aquel camino. Y gritaron diciendo, ¿qué tenemos que ver contigo, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? A cierta distancia de ellos había una piara de muchos cerdos paseando, y los demonios le rogaban diciendo, si vas a echarnos fuera, mándanos a la piara de cerdos. Entonces él le dijo, y ellos salieron, los endemoniados, y fueron hacia la piara de los cerdos. Y dice, y ellos salieron y entraron en los cerdos, y aquí que la piara entera se precipitó por un despeñadero al mar, y perecieron en las aguas. Y los ciudadanos y los que cuidaban la piara huyeron y fueron a la ciudad y lo contaron todo, incluso de los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando lo vieron le rogaron que se fuera de su comarca. Es interesante el pueblo. Yo siempre me quedo fascinado con el pueblo. Viene Dios, lo libera y lo corren del pueblo. Este es el juego del pueblo hoy en día. Ahora vamos a continuar con la enseñanza de la última vez que tuvimos juntos, ¿no?, aquí en este programa, y vamos a continuar ahora con el siguiente punto, ¿no? Ahora acabamos de leer, y manténgalo por favor en mente lo que acabamos de leer. Ahora, una de las cosas que yo creo que usted nota es que Cristo, Él fue directamente así a los necesitados, así aquellos que estaban endemoniados, así con aquellos que tenían dificultades y un sinfín de problemas. No importaba qué tan difícil estaba la situación, Jesús iba directamente hacia ellos.
Es como la policía, ¿no? Cuando hay una batalla, hay un fuego y se están balaceando y disparando unos a los otros, la policía tiene que correr así a esa situación. Los bomberos tienen que correr así al incendio. Así tú y yo, escúchame bien, nosotros tenemos que ser igual como creyentes, bueno, aquellos que dicen que son creyentes, ¿no? Tenemos la responsabilidad de correr así al mundo y compartir el evangelio del Señor Jesucristo, compartir la gracia de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios. Y a lo contrario, ¿sabes lo que pasa? Muchos creyentes hoy en día en su cobardía huyen de esa situación, corren para defenderse supuestamente y luego hacen absolutamente nada. El punto que quiero destacar aquí es que Jesús fue a los desafiantes. Jesús fue a los desafiantes. Los hombres se rebelan contra Dios. ¿Por qué? A los ojos de Dios, la rebelión es desafío, es decir, rechazo de Dios, y fueron desafiantes, ¿no? A más no poder. Mira, este es el problema que tenemos que reconocer y tenemos que ser honestos. Jesús nunca fue corriendo de las situaciones, Él fue así a la situación. Así debemos ser nosotros. Yo quiero que usted note 3 hechos aquí, ¿no? Y con el mismo sentido de la última vez que tuvimos juntos y ahora continuando hoy día. ¿Ve? Primeramente, lo que tú vas a descubrir aquí es que el pueblo, ¿no? Pero antes del pueblo protestar contra Jesús, ¿no? Te recuerda el versículo 34. Pero antes de eso, los endemoniados estaban protestando. Eso todo el mundo anda protestando, ¿no? ¿Ves? La iglesia protesta contra Jesús, los creyentes protestan contra Jesús, ¿no? ¿Ves? Los endemoniados y los demonios protestan contra Jesús, ¿no? Y el pueblo protesta contra Jesús. ¡Qué lindos somos! ¡Qué lindos somos! Mira bien. Mira, protestaron contra la presencia de Jesús. Con razón los demonios siempre van a protestar contra la presencia de Jesús. Ellos clamaron, desafiando la presencia de Jesús. ¿Cuántos de nosotros protestamos y pasamos por tiempos en que no queremos la presencia de Dios? A mí me parece que hay bastantes, ¿no? Reconocieron que Él era el Hijo de Dios. Reconocieron algo que actualmente muchos niegan a reconocer. Ese es el problema de tratar de ministrarle a un pueblo súper religioso. Y eso es lo que tenemos aquí. Ahora, para nuestra audiencia internacional, ¿no? Donde recibimos la mayor parte de las preguntas bíblicas, donde recibimos la mayor pedidos de los audios y los videos y la enseñanza de este ministerio, ¿no? Es donde la mayor parte es. Pero aquí en Perú tenemos un pueblo súper religioso, mezclado con paganismo, misticismo, espiritismo, tradiciones, un sinfín de otras cosas, ¿eh? No hay nada puro aquí. Es una pura mezcla, por decirlo así, de un sinfín de tradiciones y ideas, ¿no? Que no tienen nada que ver con la palabra del Señor. Y aún se atreven a decir, bueno, somos religiosos. Sí, pero ¿religioso en qué? Bueno, creemos en Dios. ¿De qué Dios estamos hablando? Creemos, ¿y de qué está hablando? ¿Y qué de Él está creyendo? Porque obviamente no puede ser el Dios de la Biblia. Esto endemoniados, ¿no? Y los demonios reconocieron, y aún los demonios, esto es lo que me llama mucho la atención, que los demonios reconocieron algo que nosotros no reconocemos hoy día. Ellos reconocieron un día de tormento, un día de juicio, ¿ves? Venidero. Ellos reconocieron eso, hicieron algo que muchos tratan de negar. Y mira, el demonio reconoce a Jesús, el demonio reconoce a Dios. Y nosotros, que supuestamente que somos tan religiosos, ¿no? Si Jesús entra por la puerta de tu casa, tú no lo reconoces. Ahora, piense esto conmigo.
Note, a ver, note varias lecciones importantes en este pasaje que acabamos de leer en Mateo capítulo 8, el versículo 28 hasta 34. Primeramente, no es, a ver si lo digo correcto, no es el conocimiento de la existencia de Dios lo que convierte a una persona en el hijo de Dios. ¿Me está escuchando? Lo voy a repetir. No es el conocimiento de la existencia de Dios lo que convierte a una persona en hijo de Dios. Los demonios reconocieron la existencia de Dios. Es amor. ¿De qué estás hablando? Es amor. Es el amor de Dios y el amor del hombre. Mira, la persona que extiende realmente hacia Dios y hacia el semejante es nacido de Dios. Es nacido de Dios. Mira, permíteme. Guarda su lugar aquí en Mateo capítulo 8, por favor. Y abre su Biblia en Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2, versículo 19, por favor. Santiago capítulo 2, versículo 19 dice esto. ¿Tú crees que Dios es uno? Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. ¿De qué tú estás hablando? ¿De qué hablas? Yo topo con un montón de gente aquí en las calles. Sí, yo creo en Dios. Ni siquiera ellos me saludan simplemente porque me reconocen de la televisión, nada más. Yo creo en Dios también. Ajá. Y también los demonios. Pero no vives para Dios. No vives para el Señor. No le sirve al Señor. Ni siquiera le agradece al Señor. Aún son los demonios. Tú te estás comparando. Te estás comparando con los demonios. Qué lindos somos, ¿no? Abre su Biblia en Primera de Juan, la primera epístola de Juan, capítulo 4. La primera epístola de Juan, capítulo 4. Nota lo que dice versículos 7, 8 y 9. Repito, la primera epístola de Juan, capítulo 4, versículos 7, 8 y 9. Escuche bien lo que dice. Dice, amados, amémonos unos a otros. ¿Por qué? Porque el amor es de Dios. Y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de él. ¿Dónde está su amor? La verdad es que nosotros estamos enamorados con nosotros mismos. Yo veo muy poco amor aquí. Lo que yo veo es que la gente está enamorados con ellos mismos, pero no tiene suficiente amor para extenderse hacia otros. Eso es común y corriente. Vamos a continuar. En este mismo pasaje que acabamos de leer aquí en 1 Juan capítulo 4, versículos 7, 8 y 9, vamos a continuar aquí con versículos 10 y 11. 1 de Juan capítulo 4, versículos 10 y 11. Escúcheme lo que dice. Dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Y ahí está el colmo de la situación. Decimos que nos amamos, pero palpablemente no lo manifestamos. La segunda lección que yo quiero que tú notes aquí en este pasaje que estamos estudiando detalladamente, que es Mateo capítulo 8, versículo 28 a 34, el segundo es que los espíritus malos no tienen nada que ver con Cristo. Los espíritus malos no tienen nada que ver con Cristo. Mira, escuche bien, Cristo no vino para salvar a los ángeles caídos. Hola, ¿me está escuchando? Cristo no vino a salvar a los ángeles caídos, sino a hombres caídos. Vos está incluido en ese grupo.
al hombre caído que él vino a rescatar, a salvar. No fue a los ángeles caídos. Cristo fue a un cementerio, mira. Él fue al cementerio, él fue al cementerio para salvar a esos dos hombres. Ya. Había dos hombres en el cementerio, caminando entre las tumbas, los sepulcros, ¿no? Y estaban súper endemoniados, poseídos. El pueblo que rodeaba, el gentío que rodeaba en ese pueblo, alrededor de ese cementerio, nadie se atrevía a ir a rescatarlos. Jesús fue directamente a ellos. ¿Por qué? Porque él reconoció que eran dos hombres caídos. Ahora, el hecho que estaban poseídos era otra cosa, pero estaban caídos. Y él fue directamente con ellos para rescatarlos. ¿Y cuánto de nosotros que caminamos en las calles y podemos ver diariamente por las calles de Cusco que es una muchedumbre, un gentío de gentes caídos, y nunca abrimos nuestra boca a presentarle el Evangelio del Señor Jesucristo? ¡Qué vergüenza! Cristo fue a un cementerio para salvar a estos dos hombres. ¿Irá a cualquier lugar? ¿Irá a cualquier lugar para salvar a cualquier persona? Pregunta. ¿Cuánto más debemos nosotros estar dispuestos a ir a cualquier lugar para alcanzar a los hombres caídos? Me estoy dirigiendo a aquellos que dicen que son creyentes. Obviamente no tengo la autoridad de hablarle al mundano sobre esto. La única autoridad que tengo para hablarle a un crédulo mundano es compartir el Evangelio del Señor Jesucristo. Eso está claro. Permíteme, abre su Biblia en 2 de Corintios capítulo 5, por favor. 2 Corintios capítulo 5, versículos 19 y 20. Abre su Biblia, por favor, ahí. Mira lo que dice. A saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, sus iniquidades, sus pecados, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. A nosotros que decimos que somos creyentes. Nosotros vivimos en un globo de mentiras. Yo estoy hasta acá arriba, hartado con las mentiras de los creyentes. Que hoy no podemos evangelizar, hoy no podemos hacer esto, hoy no podemos decir esto, hoy, porque por COVID-19, por la pandemia, por COVID, hasta la fecha hoy día, la misma excusa. No es que las puertas están cerradas. No se puede tocar las puertas si los edificios tienen rejas, cercados. Ya no se puede entrar. Puras excusas. Pero cuánta gente que tú pasas en la calle. ¿Qué reja existe? ¿Qué barrera existe? Mentiroso. Mentirosa. Si eres creyentes, si es que eres, la Biblia dice aquí en la segunda parte del versículo 19, 2 Corintios capítulo 5, dice esto. Y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. La palabra de la reconciliación. No se lo entregó a los demonios. No se lo entregó a los endemoniados, no se le entregó a los mundanos, no se le entregó al hombre caído, se le entregó a quién, a aquellos de nosotros que decimos que somos creyentes. A mí no me importa si tú asistes, si eres un creyente verdadero, nacido de nuevo, y tú asistes a la iglesia católica o a la iglesia evangélica, los dos andan igual mal. Mira, nota lo que dice el versículo 20. En versículo 20 dice esto, dice, por tanto, somos embajadores
de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros en nombre de Cristo, os rogamos, reconciliaos con Dios, reconciliaos con Dios. Ese es el llamado que tenemos que hacer. En este momento me estoy extendiendo a esta vasta audiencia, reconciliados con Dios, arrepiéntese. El día de hoy, esta tarde no está garantizada, esta noche no está garantizada, mucho menos el día de mañana no está garantizado. Eso está bien sencillo. Nada está garantizado. Pero nosotros vivimos como, ya tengo más que suficiente tiempo. El tiempo ni siquiera es suyo, no es mío. Todo está al tiempo del Señor. Tú necesitas un verdadero arrepentimiento. Yo no estoy hablando de remordimiento, estoy hablando de arrepentimiento, porque tú no sabes cuando llega la hora suya para apartar de esta tierra. La tercera lección que yo quiero que usted note aquí en este pasaje que estamos estudiando en detalle en Mateo capítulo 8, versículo 28 hasta 34, es que algunos hombres reaccionan contra Jesucristo como estos espíritus malos. Algunos hombres reaccionan contra Jesucristo como estos espíritus malos. ¿Y cómo reaccionaron los espíritus malos? Bueno, mira lo que dice la Biblia. Dice aquí, en versículo 29, Mateo capítulo 8. Y gritaron, ¿quién? Los endemoniados. ¿Ves? Los demonios. ¿Ves? Dijeron, y gritaron, podía pasar por aquel camino, y diciendo, ¿qué tenemos que ver contigo, Hijo de Dios? ¿Ha venido aquí para atormentarnos antes del tiempo? Así ellos reaccionaron contra Jesús, así. ¿Y cuántos actúan igual? Wow. No actúan mejor que los demonios. Es interesante, ¿no? Siempre estamos puntando, señalando a otro. Así, no son ustedes que son así. Como dice mi señora, dice, no, sí, pero aquí hay 3 que te están acusando a ti. Mira bien, la cuarta lección que yo creo que nosotros podemos aprender aquí es que algunas personas pueden sentirse, ¿ves?, carcomidos por las preguntas. Algunas personas pueden sentirse carcomidos por la pregunta. ¿Qué pregunta? ¿Acaso tenemos algo que ver con Dios? Aquí en versículo 29. ¿Acaso tenemos algo que ver con Dios? El hombre es el tema. El hombre es el tema de interés de Dios. Y que una persona se haga esta pregunta es una buena señal. Esa persona puede encontrar a Dios y encontrar liberación si busca con diligencia a Dios. ¿Qué tengo que ver contigo? Dios vino a buscarte a ti. Es contigo que Él está tratando. Mira, escuche bien. En este momento, en cuanto tú estás sintonizando aquí en la pantalla conmigo, en cuanto usted está a la distancia de mi voz en la radio ahorita, escúcheme bien. Dios está hablando, es contigo. Olvídate que está a la izquierda, a la derecha, detrás de ti, el que está arriba o el que está abajo. Está hablando contigo, es contigo que Él está hablando. En este momento, si vos está sintonizando en este momento, no es de accidente, no es de casualidad. Permíteme, abre su Biblia en Hebreos capítulo 11, por favor. Abre su Biblia en Hebreos capítulo 11. Mira lo que dice. En Hebreos capítulo 11 dice en versículo 6, dice, y sin fe es imposible agradar a Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. ¿Tú crees que tú puedes complacer a Dios con una vida religiosa mentirosa? ¿Tú crees que tú puedes complacer a Dios, agradar a Dios, viviendo su vida tal como lo está viviendo ahorita?
todo debajo de sus propios criterios, debajo de sus términos, en cuanto todo lo demás se tiene que ceder a ti. Oh, qué lindo eres si tú crees que es eso. ¿Mm? ¿Qué clase de Dios tú crees que le estás sirviendo? ¿Mm? El Dios de su imaginación, porque no es el Dios de la Biblia. ¿Mm? Permíteme, abre su Biblia en los Salmos. Salmos capítulo 105, Salmos 105, el capítulo 105 de Salmos. Mira lo que dice en versículo 4, Pero escúcheme lo que dice, buscad al Señor y su fortaleza, buscar su rostro continuamente. Buscar al Señor y su fortaleza, buscar su rostro continuamente. Hey, oye, psst, buscar, no sentar, buscar, no esperar. Mientras que puedas, búsquelo. ¿Qué, qué, qué es lo que tú pretendes que le va a decir el Señor? Si tú aparte de esta tierra, hoy día dice, bueno, que no tuve tiempo. No tuve tiempo. Tú sabes, mi trabajo, mi familia, mi negocio, mis problemas, mis dificultades, mis cumpleaños, mis fiestas, mis buenos tiempos. ¿Qué es lo que tú le vas a decir al Señor? Escuche la voz del Espíritu Santo en la voz del profeta Jeremías. Escuche la voz del Espíritu Santo en la voz del profeta Jeremías. El libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 13, por favor, repito. Jeremías, capítulo 29, versículo 13, dice esto. Me buscaréis y me encontraréis. Dios está hablando. Me buscaréis y me encontraréis. Cuando me busquéis de todo el corazón. Cuando me busquéis de todo corazón. Ese es el problema, que no lo busca con todo corazón. El quinto punto que quiero compartir aquí. Jesús va a los maliciosos. Jesús va a los maliciosos, a los devoradores. Ese es el quinto punto aquí. Jesús va a los maliciosos, a los devoradores, ¿no? A los destructores. Dice que son los espíritus malos los que hablan aquí. Son los espíritus malos en estos dos hombres endemoniados que estaban en el sepulcro, ¿no? Encaminando entre las tumbas, en el cementerio, ¿no? Ellos te están hablando. Y Jesús fue directamente a ellos, de cara a cara, bigote a bigote, panza a panza. Fue directamente con ellos. Reconociendo que reconocieron y ellos me fascina aquí que los demonios reconocieron la soberanía de Jesús. Los demonios, repito, los demonios reconocieron la soberanía de Jesús, y tú que dices que crees en Dios reconoces nada. Note cómo los malos espíritus pensaron y obraron. Quiero que notes aquí. Primeramente, ellos estaban morando en estos hombres, hiriéndolos físicamente y espiritualmente. Físicamente y espiritualmente. Físicamente, espiritualmente, no, y mentalmente. Lo estaba atormentando a estos hombres, estos espíritus malos. La segunda cosa que tenemos que reconocer es que querían, en caso de ser exorcizados, ¿no?, de los cuerpos humanos, herir a otros hombres, dañando y destruyendo su propiedad. Bueno, ok, Jesús, tú no vas a sacar de aquí. Ellos reconocieron el poder de Dios, ¿no? En Jesús no vas a sacar de aquí, envíanos allá. Así son los demonios. En este caso, mire bien, ellos querían, en caso, estoy hablando de los demonios, querían, en caso de ser exorcizados, ¿no? Es mantener a otra gente alejado de Cristo, destruyendo la propiedad de ellos, ¿no?, impulsándolos a culpar a Dios por la devastación y la pérdida que ellos tenían en su vida. El demonio dice, bueno, Jesús, ¿qué es lo que nosotros tenemos que ver contigo? ¿Qué es lo que tenemos que ver contigo?
Si nos va a sacar de aquí, envíanos con otro. Porque querían continuar destruyendo la vida de otra gente. Así son los malvados. Permíteme. Escuche la voz del Espíritu Santo en la voz del apóstol Pedro. En la voz del apóstol Pedro. Abre su Biblia en 1 de Pedro capítulo 5 versículo 8, por favor. Repito, 1 de Pedro capítulo 5 versículo 8. Mira lo que dice. Dice, sed de espíritu sobrio, estar alerta. Vuestro adversario, el diablo, anda al acecho de como león rugiente, buscando a quien devorar. Estamos dormidos. Estamos dormidos. Despierta, 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 como dijo el profeta Isaías. Abre su Biblia en 2 Corintios capítulo 4, por favor. Abre su Biblia en 2 Corintios capítulo 4, por favor. Y vamos a leer versículo 3 y 4. Versículo 3 y 4 dice, y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales los dioses de este mundo, los demonios, los dioses de este mundo, Satanás, ¿ves? Dice, los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Esa es la lucha, esa es la batalla, ese es el campo de batalla que tú y yo entramos. No es no huir de la gente, es correr hacia ellos. ¿Por qué tú crees que estamos aquí diariamente compartiendo la palabra de Dios con ustedes? ¿Porque estamos aburridos? No, hombre. Porque reconocemos que la mayor parte están cegados espiritualmente y no se dan cuenta. Efesios capítulo 6, versículo 12. Efesios capítulo 6, versículo 12. Escuche bien lo que dice la palabra. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad y en las regiones celestes. Mira, cuando la gente me insulta, o creen que me están insultando, y me maldicen, ¿ves? Y mira, la gente dice un sinfín de disparates, ¿no? Yo no tengo el lujo de personalizarlo, ¿entiendes? No lo voy a tomar a pecho. Mira lo que me dijo. Mira, me está ofendiendo. Mira, me está insultando. No, hombre, yo reconozco que están ciegos y sordos espiritualmente. Ahora, son súper religiosos, pero están ciegos, ¿no? Ciegos y sordos espiritualmente, y ellos permiten, ¿ves?, los espíritus malos obrar y operar en sus vidas. Yo reconozco lo que dijo el apóstol Pablo aquí. El apóstol Pablo, una vez más, por favor, en Efesios capítulo 6, versículo 12 dice, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así es. Permíteme extender la idea un poquito más. Abre sus Biblias en Hebreos capítulos, el libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 14. Repito, capítulo 2, versículo 14, el libro de Hebreos. Y mira, escuchen lo que dice. Dice, así que, por cuanto los hijos participan de la carne y sangre, él igualmente participó también de lo mismo, hablando de Jesús, ¿no? ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para anular, dice, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Por esa razón que Dios Padre Celestial se manifiesta en lo que nosotros nombramos, como es conocido, la doctrina de la encarnación. La doctrina de la encarnación quiere decir que Dios se manifestó, ¿ves?, en el cuerpo de Jesús el Cristo, ¿no? Y llegó a esta tierra. Ese es Dios entre nosotros, Emmanuel.
entre los hombres, entre nosotros. Y Él vino para anular, ¿ves?, el poder, ¿ves?, del diablo. Eso es lo que está enseñando aquí. Mira, piense bien conmigo. Jesucristo, ¿no?, fue donde ninguna otra persona iría. Jesucristo fue donde ninguna otra persona iría. Ahora, si nosotros hemos nacido de nuevo, escuchen bien, ahora, en este momento, yo reconozco que en nuestra vasta audiencia hay un montón de creyentes genuinos, hay un montón de creyentes falsos, y hay un montón de incrédulos y mundanos y religiosos y cualquier otra categoría que tú quieras mencionar. Tenemos un cuerpo mezclado que está sintonizando aquí en la radio y también en la televisión. Yo reconozco eso. Pero escuche bien. Para aquel que dice que es un creyente, escúcheme bien, Jesucristo fue a donde ninguna otra persona iría. Es igual, es el mismo llamado con aquellos que dicen que son verdaderamente, genuinamente creyentes. Debemos ir donde los demás no quieren ir. Fue a los malos, a quienes devoran y destruyen. Igual nosotros vamos en ese campo de batalla, ¿no? Y por hecho de ir pudo librar a 2 hombres. ¿Cuántos han sido liberados? Porque nos hemos atrevido a llevar el evangelio que puede liberar al pueblo del Señor Jesucristo. Permíteme. A ver, vamos a respaldar esta idea, este concepto bíblicamente, ¿no? Abre sus Biblias en Mateo capítulo 20. Mateo capítulo 20, versículo 28. Repito, abre sus Biblias en Mateo capítulo 20, versículo 28. Dice, así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida, para dar su vida en rescate por muchos. ¿Escucharon? ¿Me escuchan lo que está diciendo? Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así ese debe ser el lema, el tema, la bandera nuestra como creyentes. El problema es que las iglesias están encerradas en 4 paredes con un sinfín de santurones, ¿no? ¿Ves? De religiosos, y nosotros llegamos con las expectativas que nos tienen que servir a nosotros. ¡Qué lindos somos! ¡Qué lindos somos! Una bola de santurones y religiosos y mentirosos, demandando que me tiene que servir, el pastor me tiene que servir, la iglesia me tiene que servir, la iglesia me tiene que ayudar a mí, y todo es mí, yo. Dame. ¿Dónde se encuentra eso en la Biblia? No lo hayas en el Antiguo Testamento, no lo hayas en el Nuevo Testamento. Nosotros somos muy famosos, muy conocidos, ¿ves? Sin ninguna vergüenza, que siempre hacemos las cosas al revés. Siempre tenemos la tendencia a poner el coche enfrente del caballo. Y la cosa no funciona así. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Somos llamados para llegar a servir, no ser servidos. Y la mayor parte, honestamente, francamente, quieren ser servidos, no quieren servir. Están cómodos con los brazos cruzados, que quieren vivir una vida vicariamente, intelectualmente, escuchando un mensaje, ¿ves? Ah, qué bonito, ajá, pero no cambia sus vidas para nada. Abre sus Biblias en San Marcos capítulo 2, versículo 17. San Marcos capítulo 2, versículo 17. Al oír esto, Jesús le dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico. Jesús le habló, pero con una lengua sin pelo, le habló directamente. Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. ¿Está escuchando? La gente cree
cuando van a la iglesia, que Jesús viene solamente para ministrarle las puras bendiciones a los que dicen que son justos. No, hombre. Él dijo, no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Nosotros nos gusta tener nuestro compañerismo y comunión entre nosotros. Seguro que sí, más bien eso es bíblico. Y lo debemos hacer. Pero si es la única cosa que hacemos, nos convertimos en una bola de santurones y una bola de religiosos y nada más. Tenemos que ir a buscar a los pecadores, devoradores, devastadores, a los malvados y compartir ese evangelio de pura reconciliación, de amor, de gracia, misericordia y ¿ves? Con ellos, porque ellos ni saben, ni siquiera se dan cuenta que lo necesitan. Abre su Biblia en San Lucas capítulo 19. San Lucas capítulo 19. San Lucas capítulo 19, mira lo que dice en versículo 10. Versículo 10. San Lucas capítulo 19, versículo 10. Escúcheme lo que dice. Ahora, dice, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar, a salvar lo que se había perdido, a salvar a lo que se había perdido. Tenemos el mismo llamado. Hola. ¿Tú sabes el problema de las iglesias hoy día? Es que ellos inventan un montón de excusas del por qué esto y por qué lo otro. El por qué no, y 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 por qué no. Ya tú sabes que te ha convertido en un puro religioso, un santurón, con tu nariz bien larga juzgando a los demás. Pero no es fácil. ¿Quién dijo que compartir el evangelio es fácil? ¿Quién dijo que el cristianismo, ser seguidores de Cristo, iba a ser fácil? No, hombre. No hay nada de eso que es fácil. Todo cuesta. La vida de un creyente verdadero es una vida sacrificial. Sacrificial en todo su sentido. Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ese es el propósito y ese es el mismo propósito que nosotros tenemos. ¿Por qué tú crees que estamos en la radio difundiendo el evangelio, compartiendo el evangelio? ¿Por qué tú crees que estamos en los canales? ¿Por qué? Porque tenemos que alcanzar por la pura gracia, la misericordia de Dios a un pueblo que está perdido y ni se da cuenta que están perdidos. Ahora, vamos a llegar al versículo 32. Abre sus Biblias en Mateo capítulo 8, versículo 32, por favor. Mateo capítulo 8, versículo 32. Dice, entonces Él les dijo, y llegamos al segundo punto mayor en nuestro bosquejo que estamos desempacando aquí. Y el segundo punto aquí es hablando de la salvación, la purificación espiritual. La salvación, la purificación espiritual. Jesús salvó a aquellos que nadie podía salvar. Jesús salvó a aquellos que nadie podía salvar. La religión no les podía salvar. Más bien, la religión nunca salva a nadie. Si tú lees la Biblia cuidadosamente. Mira lo que dice Mateo capítulo 8, versículo 32. Dice, entonces Él les dijo a los demonios, ¿ves? Que estaban poseyendo a estos dos endemoniados. Te recuerda que ellos gritaron, ¿eh? Mira bien, mira lo que dice en versículo 31. Mira lo que pasa aquí, dice. Y dice, y los demonios le rogaban diciendo, si vas a echarnos fuera, mandanos a la piara de cerdos. Mira lo que dice el versículo 32. Entonces Él le dijo, id. Y ellos salieron y entraron en los cerdos. Y aquí que la piara entera se precipitó por un desempeñadero al mar y perecieron en las aguas. Miren.
cosa que se nos olvida de nosotros. ¿Sabe lo que me llama la atención aquí? Es que los demonios reconocieron a Jesús. Nosotros los religiosos no lo reconocemos. Los demonios reconocieron el poder de su palabra, reconocieron la autoridad de su palabra. Y nosotros que decimos que no reconocemos nada. El poder de su palabra, el poder del diablo podrá ser grandes, pero el poder de la palabra de Cristo es omnipotente. El poder de los demonios es grande, el poder del diablo es grande, pero el poder de la palabra de Cristo es omnipotente. Es todopoderosa. Permíteme. Te quiero mostrar, vamos a regresar. Entramos en Mateo capítulo 8. Por favor, vamos al último capítulo de Mateo. Abre su Biblia en Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28. Y nota lo que dice. Y quiero enfocarme en versículo 18. Mateo 28, versículo 18. Escuchen bien lo que dice. Y acercándose Jesús, ¿no?, les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Toda autoridad me ha sido dada aquí en el cielo y en la tierra. Nosotros no lo creemos. Olvídate los mundanos. Olvídate los religiosos. Olvídate los incrédulos. Los demonios creen. El diablo cree. Y muchos sentados en las bancas, calentando las bancas en la iglesia, ¿ves?, con los brazos cruzados, creyendo que han hecho algo grande por asistir al culto, ¿no? No reconocen la autoridad de Cristo. Permíteme, abre sus Biblias en Primera de Juan capítulo 4, versículo 4. Primera de Juan capítulo 4, versículo 4, por favor. La primera epístola de Juan 4:4 dice: hijos míos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros el que está en el mundo. ¿Por qué? Porque mayor es el que está en vosotros y el que está en el mundo. Está captando la idea. Permíteme mostrarle algo. Hablando de la autoridad de Jesús, hablando de la autoridad de su palabra, ¿no? Te lo voy a poner en una forma más palpable todavía. Note lo que dice, ves, la filosofía y la doctrina paulina, ¿no? Escuche el apóstol Pablo. A ver, escuche la voz del Espíritu Santo en la voz del apóstol Pablo cuando él dice lo siguiente. Abre sus Biblias en Romanos capítulo 8, versículo 31 hasta 39. Romanos capítulo 8, versículo 31 hasta 39. Escuche bien lo que dice. Comenzando el versículo 31 dice: entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? ¿Quién? Perdón. Versículo 32. El que no eximió ni a su propio Hijo, sino lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con él todas las cosas? Despierta. Fíjese bien. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Si más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Perdón, Cristo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? ¿Quién? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿Persecución? ¿O hambre? ¿Desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Tal como está escrito, por causa tuya, versículo 36 dice, por causa tuya somos puestos al muerto todo el día. Perdón, somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas, donde aquí llega, mira. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.
¿Por qué? Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús el Señor nuestro. ¿Usted lo cree? ¿Está seguro? Vale más que sí.